Hola, ¿qué tal alumnos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en que están viendo este video. Retomando esta serie de videos en las cuales estamos dándole énfasis al estudio de la escuela romántica de ajedrez, aquella época que abarca desde principios del siglo XVII hasta poco más de mediados del siglo XIX, le daba énfasis a la belleza sobre el tablero, crear la belleza a partir de sacrificios complicados y ataques directos. Hemos estado viendo al jugador Adolf Andersen, uno de los exponentes de esta escuela romántica, y vamos a ver otros jugadores aparte de él, ¿no? En esta serie de videos primero vamos a conocer el despliegue de juegos de Adolf Andersen, que tiene mucha enseñanza para ustedes. Y les recuerdo que las partidas están relacionadas con los temas que ven en clase, ¿no? Las cajas, que son los métodos de ataque, CA de capturas, J de jaques, A de amenazas y S de sacrificios. La identificación de los motivos tácticos, debilidad de rey, debilidad de pieza, debilidad de líneas o casillas, peón pasado, y el SIMPC, que son los métodos de defensa, C de capturar, I de interponer, M de mover, P de proteger y C de contraatacar, ¿no? Y bueno, uno de los aspectos más valiosos en la belleza del ajedrez es el grado de riesgo que corre quien hace la combinación, ¿no? La combinación es una secuencia de jugadas forzadas, es decir, las cajas, donde sacrifica material para obtener ventaja. En la escuela romántica de ajedrez, a mayor abundancia de sacrificios, mayor emoción se presentaba en las partidas. Y a mayores probabilidades de que el sacrificio fracase y se pierda la partida, mayor era el mérito para el maestro quien hacía este tipo de sacrificios. Es decir, que en el concepto antiguo de la importancia de una partida de ajedrez, el mayor poder emocional para el jugador era la audacia que desplegaba y la temeridad en hacer ese tipo de sacrificios sin tener la seguridad de ganar la partida, ¿no? Los maestros del pasado, puede decirse que preferían ganar combinando con peligro, en lugar de hacerlo por las vías tranquilas y naturales. Había un placer en ellos por el riesgo y una vanidad acrecentada por el ambiente de esa época, que les impedía achicarse, renunciar a la combinación y hacer un ajedrez más especulativo. El maestro que estamos viendo el día de hoy y en el video anterior se llama Adolf Andersen. Él nace en Breslau, Alemania, en 1818 y fallece en 1879. Ocupa un lugar importante en la escuela romántica de ajedrez por la creación de dos bellos monumentos. Uno, que lo pueden ver en el primer video, llamado La Siempre Viva, y otro, La Inmortal. Ambas partidas se siguen reproduciendo hoy en día por el despliegue enérgico por parte de las piezas de Adolf Andersen en esas partidas. Y bueno, Adolf Andersen aprendió a jugar ajedrez a la edad de 9 años por parte de su padre, y a través de todo el transcurso de su vida nunca dejó el ajedrez. Ciertamente él se dedicó a ser profesor de filosofía y matemáticas, que eran otras dos de sus pasiones, y fue catedrático de una universidad. Sin embargo, en ese tiempo en que se dedicó a estudiar sus carreras, también se dedicó a ser escritor de ajedrez. Él creaba, componía estudios. En alguna ocasión uno de mis alumnos me preguntó: oiga maestro, ¿y cómo le hacían los maestros para entrenar en esas épocas si no había mucha bibliografía, muchos libros de ajedrez? Bueno, ellos creaban su propio material, ellos componían estudios. Como un estudio es la creación de una posición en la cual hay muchos recursos creativos. Y bueno,
su momento en el cual se dedica como jugador activo fue en 1851, cuando se celebra el primer Congreso Internacional de Ajedrez, considerado también como el bautismo del ajedrez, porque precisamente antes de esa época no se había celebrado un torneo a nivel internacional donde reunía los mayores exponentes de cada país sobresaliente en el ajedrez de esos años. Fue celebrado en Londres, que era la meca del ajedrez en esa época, que también, si algunos saben o han estudiado la historia, también Londres era la meca de la época industrial, de la revolución industrial. Y bueno, desde entonces, desde esa fecha que ganó de manera contundente en ese torneo, y que no había sido considerado al principio ser invitado, pero por cuestiones de agenda de otros maestros que no pudieran acudir, entonces se le extendió la invitación a él, y sorprendió a un desconocido en ese primer torneo. Y desde entonces jamás dejó de practicar el ajedrez y de jugar partidas. Es cierto que a causa de su puesto como profesor, como catedrático de una universidad, muchas veces tenía que rechazar las invitaciones a los torneos. Eso no fue impedimento para seguir practicando el ajedrez, y lo hacía jugando partidas amistosas con diferentes jugadores, ¿no? Para él, el haber perdido con sus mayores rivales, que fue Paul Morphy y Wallace Steniss, otros dos maestros que también veremos más adelante, nunca le afectaron estas partidas perdidas. Al contrario, él adoraba el ajedrez por encima de todo. El hecho de ganar o perder no le era muy importante, y eso le permitió crear realmente bellas partidas, ¿no? Él recibió un doctorado honorario, que es una máxima distinción que puede otorgar una institución educativa de nivel superior. Entonces ha sido uno de los primeros maestros que ha recibido esta distinción, de los pocos que también hoy en día puede ostentarlo, ¿no? Y bueno, vamos a dejar a un lado la historia, vamos a pasar directamente al asunto que nos conviene el día de hoy, que estamos aquí, que es la partida que vamos a ver, ¿no? Esta partida fue jugada en 1867, si no me equivoco, 1869, contra Rosales, un jugador fuerte también de esos años. Andersen conducía las negras, E4, E5 y F4, ¿no? El gambito del rey, un arma mortífera que surge precisamente en esa época, que fundamenta su sacrificio de peón en la apertura de la columna F y la presión de la diagonal A2, G8, en especial el punto F7, que todos ustedes ya conocen como el punto D, ¿no? Andersen no rehuye el combate, acepta el sacrificio, acepta el reto, por F4, caballo F3 para evitar cualquier incursión de la dama en la casilla H4 que molestaría al rey blanco, G5, ¿no? G5, una jugada tempestiva que marca, obviamente, es símbolo de esta época, que era un juego dinámico, un juego agresivo, ¿no? La idea es hacer G4, correr el caballo y meter la dama ya en la presión en esta diagonal, ¿no? H4, atacando esta cadena de peones, debilitándola, y aparte fiscalizando la casilla H4 para impedir la incursión de la dama por esa diagonal, ¿no? G4, caballo E5 atacando al peón, y ahora Andersen desarrolla una pieza, ¿no? Caballo E5. Al mismo tiempo que defiende su peón, también ataca el peón del centro. Recuerden que los peones centrales valen mucho más que los peones de flanco. Por eso es muy malo siempre cambiar un peón del centro por un peón del blanco. Por eso aquí Rosales no captura el peón de G4, sino le da prioridad al desarrollo del alfil C4, que aparentemente parece ser una buena jugada porque ataca el punto F7 junto con el caballo con ganancia de tiempo. Sin embargo, ya aquí Andersen empieza a desplegar su juego creativo, ¿no? Primero D5, un sacrificio de peón que bloquea el alfil, el por D5, y ahora desarrolla su alfil del flanco del rey con ganancia de tiempo, atacando el caballo del rival que se encuentra en el centro, ¿no?
D4, sosteniendo ese caballo y al mismo tiempo presionando el peón de F4. Obviamente, las negras no pueden permitir que estos peones caigan, en especial el peón de F, porque entonces existiría una presión muy fuerte por parte del blanco en el punto F7, ¿no? Caballo H5, sosteniendo ese peón y al mismo tiempo habilitando la diagonal D8, H4, lo cual también dificulta el enroque del blanco, ya que el enrocarse en este lado donde han movido peones y donde no tiene un caballo defensor, pues vendría la dama por H4 y junto con el caballo en H5 y los peones en la quinta fila, ya empieza a haber problemas para ese enroque, ¿no? Y bueno, aquí podemos ver la posición, podemos detenernos un poquito y ver la posición y vemos que ambos jugadores han desarrollado dos piezas, ¿no? Caballo y alfil, igualmente el negro, caballo y alfil, ¿no? Y aquí es donde empieza a equivocarse Rosales, ¿no? Primero, alfil B5. Mueve la misma pieza pensando, bueno, le doy un jaque al rey, como no puede cubrirse con C6 porque este punto está presionado por 1, 2, 3 piezas. Si mi rival quiere hacer C6, pues está solamente defendido por 2 piezas, yo gano en el ataque, entonces tiene que mover el rey y el rey se va a quedar sin enroque, ¿no? Esa era la idea de Rosales. Pero Andersen tenía totalmente otras ideas en mente y juega C6, sacrificando ese peón, ¿no? Y es que Andersen había visto que tras la entrega de ese material, las negras se iban a quedar con sus piezas activas, pero el blanco iba a quedarse sin piezas activas. Veámoslo. E por D5, B por C6, me equivoqué hace rato, es D por C6, B por C6, caballo por C6, y aquí se elimina la primera pieza activa del blanco. Caballo por C6, por un caballo que realmente no estaba haciendo nada en la partida. Alfil por C6, un ataque doble al rey y a la torre, y luego de rey F8, que era la jugada que había visto Andersen, quitándose del jaque, alfil por A8, las blancas podemos observar que han ganado material. Sin embargo, la actividad de las piezas es favorable a negro, porque todavía mantiene sus 2 piezas cercanas al centro o hacia el sector del rival. A diferencia de que el blanco ha entregado su caballo bien ubicado del centro y aparte su alfil ha quedado en una casilla donde realmente no está haciendo ninguna función. Aparte ha capturado una torre que tampoco estaba desarrollada, ¿no? Y ahora aquí Andersen, cada jugada que hace, la hace con intención de darle la máxima actividad a sus piezas, ¿no? Primero caballo G3, claramente amenaza la torre de H1 y evita la posibilidad de enrocarse del rival, ¿no? Sí es cierto que el rey negro también se encuentra sin enrocarse, pero él tiene la posibilidad de jugar rey G7, habilitando la torre y haciendo un enroque artificial. Torre H2, Rosales jugó de manera muy confiada, pensando que no tenía ningún problema, pero después de alfil F5, que gana otro tiempo en su desarrollo, ya que se está presionando el alfil y tiene que defenderlo, vino rey G7, ¿no? Y ahora entonces empieza a haber problemas. El rey se encuentra en una columna, no tiene ninguna casilla segura, la torre está entrando con jaque y está entrando en la casilla E2. Fíjense qué despliegue de piezas que tiene el negro, todas las piezas están haciendo una función importante en la posición, mientras que las blancas están todas descoordinadas, no hay una armonía entre ellas, no están conectadas. Y bueno, caballo C3 para impedir la incursión de la torre en la segunda fila, torre 8 jaque, rey F2, ¿no? Magnífica posición que tiene el negro. Sin embargo, hay que detenerse, no dejarse llevar por la emoción y ver cómo podemos seguir mejorando la situación de nuestras piezas, ¿no? Si ya nuestras piezas todas están activas,
tenemos que buscar alguna que no está haciendo nada. Y si todas ya están haciendo algo, hay que buscar la manera de mejorarlas, que hagan algo más y de manera más efectiva, ¿no? En este caso podemos ver tanto el caballo, los alfiles y la torre están ocupando casillas agresivas y están en una posición muy bien ubicada, ¿no? Pero la dama no está haciendo nada, no está contribuyendo en esta posición. ¿Dónde la podremos colocar? Si vemos la situación de este rey y recordamos que en la escuela romántica del ajedrez buscaba los ataques directos al rey, entonces podemos ver que la diagonal G1 a 7 es una diagonal importante, ya que el rey se encuentra en esa misma. Por eso Andersen juega dama B6, ocupando esta diagonal, ejerciendo cierta presión. Por eso Rosales juega caballo A4 para desalojar la dama de esa diagonal. Recuerden que el ajedrez es una guerra entre dos bandos, pero es una guerra de ideas. El negro tiene la idea de presionar esta diagonal, mientras que el blanco está luchando contra esa idea, ¿no? Dama A6, Andersen no desaprovecha la oportunidad de ubicar la dama en otra diagonal también clave, porque apunta o está cercana al rey. Y bueno, en la partida Rosales volvió a regresar el caballo, pero no hay una jugada buena en esta posición ya. Por ejemplo, C4, que parece una jugada lógica porque bloquea la diagonal, ya se toparía con el primer sacrificio de la posición, que sería dama A4, un sacrificio de desviación. La dama está sobrecargada en la defensa del punto E2 y en la defensa del caballo. Por lo tanto, no defiende ninguno de los dos puntos, por eso dama A4. Y es que después de dama por A4 vendría torre E2 jaque, rey G1, torre 1 jaque. El problema de no desarrollar piezas, rey F2 y torre F1 jaque, ¿no? Entonces, las blancas no pueden tomarse la libertad de bloquear la dama y tienen que regresar el caballo a C3 para impedir la entrada de la torre, ¿no? Y bueno, siguiendo las ideas del ataque, esta diagonal pues es muy importante porque en caso de que estuviera abierta, la dama podrá entrar con jaque decisivo en esa diagonal. Entonces por eso Andersen juega alfil E5, ¿no? Mejora aún más la situación de su alfil. Su alfil en D6 estaba excelente, tenía diagonales abiertas, la diagonal H2 B8, la diagonal A3 F8. Sin embargo, le da una función mucho más activa, maximiza su potencia. Alfil E5 presionando el peón de D4, donde la diagonal G1 A7 es importante, ¿no? Y bueno, el blanco ya se encuentra aquí muy mal, ya es una jugada que no le beneficia nada. A4, tal vez con intención de jugar caballo 2 para bloquear a la dama, pero ya demasiado tarde, ¿no? Veamos primero identificamos los motivos tácticos para saber cómo encontrar la combinación, ¿no? Ya la posición ha madurado lo suficiente para rematar la posición. Tenemos un rey sin enrocar y con escasa movilidad, solo tiene las casillas G1 y la casilla G3 temporalmente, las tres casillas, aunque estas tres casillas no las podemos descartar por la acción de la torre, solo le quedaría esta casilla en esta diagonal. Vemos que la dama en blanca, tiene una función de defensa en el punto F1 para evitar que la dama negra entre, pero también está defendiendo el punto D4. Entonces tenemos que la dama presenta una debilidad de sobrecarga, ¿no? Es una dama sobrecargada al defender dos puntos, por lo tanto no defiende ninguno de los dos bien. También la debilidad de líneas, la diagonal F1 A6 es una diagonal clave, la diagonal G1 A7 también es una diagonal clave en el ataque, ¿no? Todos esos serían los motivos tácticos. Las dos diagonales, la columna E, no podemos dejar mencionar la columna E que ejerce una presión preponderante de la torre, la seguridad del rey que es escasa y con muy poca movilidad, ¿no? Y bueno, ya sabemos los motivos tácticos, entonces ahora sí procedemos a buscar las cajas, los métodos de ataque, capturas y jaques, que son las jugadas forzadas, son las primeras que tenemos que considerar, y si no funcionan, entonces buscamos amenazas, pero en ese orden siempre. Veamos qué capturas y jaques tenemos.
Tenemos dama E2 jaque, tenemos dama F1 jaque, tenemos alfil por D4, que es una captura, ¿no? Vemos la captura, ¿no? Alfil por D4, que es jaque. Las blancas tienen método de defensa de captura, dama por D4, pero también nos haría jaque, ¿no? Entonces, alfil por D4 queda descartada, ¿no? Fíjese cómo estoy haciendo el método para elegir mi caja más poderosa. Primeramente, no me dejo llevar por la primera jugada que veo. Busco todas las cajas que hay. Y luego entonces, para elegir de cuáles de esas cajas es la mejor, voy evaluando los métodos de defensa que tiene mi rival, para así ir descartándolos. Entonces vimos que alfil por D4, dama por D4 es jaque y le damos oportunidad al blanco a defenderse. Entonces queda descartado. Siempre tenemos que resolver los ejercicios de manera que lo hagamos sin mover piezas para mejorar nuestra visualización, porque frente a un tablero, en una partida real, no podemos estar probando ahí las piezas a ver si esta funciona o no funciona. No podemos mover piezas. Luego entonces de que ya hicimos el cálculo mental, entonces ya lo corroboramos. Alfil por D4, vendría dama por D4, es jaque y le da oportunidad a las blancas de defenderse. Entonces queda descartado. Tenemos otro jaque que es dama E2 jaque. No puede comer con rey porque está defendido. Puede comer con dama y eso permitirá alfil por E3. Pero también tiene la otra posibilidad de comer con caballo, ¿no? Si come con caballo, el caballo está defendiendo el D4 y bueno, pues ya no había ningún problema para el blanco, ¿no? Entonces, que la descartada ambos, veámoslo, dama E2, caballo por E2, que ha defendido el punto D4, alfil por D4, caballo por D4 y la torre no puede entrar en la casilla 2, ¿no? Porque la dama defiende y la torre defiende y el caballo defiende bien. Y vayamos ahora a la tercera jugada, ¿no? Dama F1, ¿no? Dama F1 jaque, está defendido por el caballo, no puede capturar con rey. La única posibilidad de defensa es capturar con la dama y desviamos a la dama de la defensa del peón, ¿no? Ahora sí podríamos hacer alfil por D4 jaque y el rey no tiene movimientos posibles. Como no puede capturar al peón tampoco porque la dama se ha desviado, entonces ni tampoco puede mover, le queda interponer, ¿no? Bueno, entonces, dama F1 jaque, dama por F1, alfil por D4 jaque, tiene que ser alfil E3. Y ahora aquí podemos capturar con alfil, con peón o con torre. Muy bien, ya que hicimos el trabajo mental, el cálculo mental, ahora podemos mover las piezas del ejercicio para ver si no se nos pasó algo en esa visualización que acabamos de hacer, ¿no? Dama F1, ¿no? Ese tema ya lo vieron también, es el tema de desviación. La dama está haciendo una función doble de proteger el punto F1 y proteger el peón de D4. Entonces dama F1 desvía a la dama de la defensa de D4, dama por F1 y ahora sí podemos hacer alfil por D4 jaque, ¿no? Ocupando esa diagonal que era clave en el motivo táctico. Ya hemos aprovechado los motivos tácticos de las damas sobrecargadas, la diagonal es F1 a 6, G1 a 7 y la columna E que acaba de abrirse, ¿no? Entonces por eso las cajas, por eso es muy importante primero hacer la identificación de los motivos tácticos para luego elegir las cajas que vayan más acordes a esos motivos tácticos, ¿no? La única defensa que le queda es interponer. Y ahora tenemos una decisión importante. Podemos comer con alfil, podemos comer con peón o podemos comer con torre. Si comemos con alfil o comemos con peón, la columna E queda bloqueada. Por lo tanto, el rey podría refugiarse en E1. Veámoslo. Peón por, rey 1. Y si así, alfil por caballo, peón por. Si come con alfil, pues pasaría lo mismo. Alfil por y el rey se puede refugiar en E1 y cuando quitemos el alfil para dar un jaque acá, pues el rey puede moverse a D1 y pues el ataque fracasa, ¿no? Entonces nada más nos queda la última opción que es torre por E3. Vemos aquí
que ahora las cajas, las primeras jugadas forzadas, que son la captura o el jaque, no nos sirven. Entonces ya buscamos la siguiente opción, que son las amenazas. Y aquí torre por E3, que es una captura y una amenaza al mismo tiempo, pues amenaza claramente un descubierto, ¿no? Uno de los temas que van a ver más adelante. Rey G1. Y bueno, ya aquí Andersen remata la partida de una manera muy bonita. Torre E1, jaque, mano. Clava a la dama, otro de los temas que han visto, una clavada absoluta. Una clavada absoluta, recuerden que es aquel tema táctico que implica que la pieza clavada no se pueda mover porque detrás de ella se encuentra el rey, ¿no? Detrás de la dama está el rey, entonces no se puede cubrir el jaque del alfil, que ha sido también un descubierto. Y bueno, el rey, como no tiene movimiento posible, la torre H2, que nunca hizo nada, al contrario, hizo una función totalmente contraria, le dificultó una casilla de escape, y el caballo que toma las casillas, la casilla H1, es jaque, ¿no? Entonces, una bella partida por parte de Andersen, y aquí ya le podemos dar el rostro a este jugador que vamos a estar viéndolo, y que es muy importante que ustedes aprendan de sus métodos de ataque, ¿no? Y bueno, a manera de resumen, en la partida aprovechamos la identificación de motivos tácticos, que son 4 diferentes motivos tácticos de identificar: debilidades de rey, debilidad de líneas o casillas, debilidad de pieza y peón pasado, ¿no? Aprovechamos, identificamos las cajas, que son las capturas, y los jaques, las amenazas y los sacrificios, que son jugadas forzadas. También identificamos el sin PC o los métodos de defensa del rival para ir revisando cuáles son las cajas más correctas para nuestro ataque. Y bueno, también vimos algunos temas tácticos, como fue el sacrificio de dama para desviar a la dama del rival, el tema de la clavada, y otro que van a ver más adelante, que es el descubierto, ¿no? Ataque descubierto, bueno, jaque descubierto, que se vio en esta posición. También valorar mucho la importancia del desarrollo de piezas en la apertura, y la prioridad en el ajedrez siempre va a ser la actividad de sus piezas. Recuerden que las piezas valen por lo que hacen en el tablero, no por su mera existencia. O como decía un jugador también predilecto y genio de la combinación, Paul Morphy: ayudad a vuestras piezas para que vuestras piezas os ayuden. Bueno, damos por terminada la partida. Disfrútenla. Recuerden que en el blog vamos a publicarla con comentarios para que ustedes puedan reproducirla en el visor de partidas. Nos vemos.